¿Cuántos están en gozo en esta mañana? Wow. ¿Cuántos están en gozo en esta mañana? Mire, yo sé que usted se recuerda un día que era el 5 de enero. Y aquí en Puerto Rico, pues, celebramos el Día de los Reyes, el 6. Y de alguna forma, usted es un niño esperando un regalo por los Reyes. Yo no sé si Melchor, Gaspar y Baltasar, pero algunos. Amén. ¿Cómo usted estaba? ¿Cómo usted se acuesta por la noche? Mira, Betty no podía dormir. Y Jimmy, ni te digo, él dormía con ojos abiertos y otros cerrados. Pero una expectación de esas oye, ¿qué pasará? Diga conmigo, ¿qué pasará? ¿Qué me van a traer? Hay alguien pensando, pastor, a mí no me traían nada. Bueno, Señor, pues alguna vez tiene que haber traído algo. Amén. Tenga fe conmigo en esta mañana. Hoy hay algo espectacular que Dios trae a nuestra vida. Hay una palabra poderosa que trae a nuestra vida. Una palabra que habla de la carta en el altar. A usted le van a repartir un sobre en esta mañana. Vamos a repartirle el sobrecito. Jimmy, ayúdame a la pastora ahí, por favor, si tienes la bondad. Le van a repartir una carta. Y esa carta está vacía. Pero es para que usted la use. Quédese, no la abra todavía. Por poco le digo, pero no le abra todavía. Y quédese ahí con eso. Quédese ahí con eso. Y ahí va a pasar algo. Esa carta tiene que ver con usted. Y tiene que ver con lo que va a pasar con su vida. Se pone interesante, ¿verdad que sí? Se pone interesante. Maribel está en la punta de la silla. Esa muchacha está increíble ahí. La realidad es que así es que tenemos que vivir la vida, en la punta de la silla, pendiente. Le vamos a poner en esta mañana una diapositiva de una noticia que ha ocurrido en estos días. Una noticia que tiene al país en la punta de la silla. Y creo que se los envió ahorita, Alberto, por favor, si se la puede poner. Primero la que aparece Colbert a la parte derecha con un chaquetón blanco. Y es una carta que le escribió el presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, a un caballero que se llama Francisco Domènech, que es el secretario de la Gobernación. Ahora estamos hablando de gente honorable, gente muy importante en el gobierno, gente que tiene mucho que hacer y mucho que decir, ¿verdad que sí? Funcionarios electos, básicamente. Y esta carta ha sido sacada a la luz y básicamente tiene 15 páginas y un montón de posibles acusaciones. Y digo posibles acusaciones, ¿verdad que sí? Yo quiero que se me cite bien por lo que se ha mencionado. Y básicamente tienen al país en la punta de la silla, en la expectación. Ponte la otra que te envié más tardecito hoy. Los dos caballeros, el honorable presidente del Senado y el honorable secretario de la Gobernación, carta de Rivera Chats a Francisco Domènech cuestionando unas cosas de unos problemas que aparentemente han habido. Y lo puedes quitar, ¿verdad? Ponte la primera que teníamos. Pero la realidad es que una carta tiene mucho poder. Una carta tiene tanto poder que inclusive el apóstol Pablo escribió mucho el Nuevo Testamento en cartas. Una carta es algo personal, algo que se dirige, el término epístola significa mensaje personal, donde la persona, el individuo que la dirige, está haciendo unos señalamientos específicos. Y yo quiero hablar de una carta específica, el poder que tiene una carta en nuestra vida. Porque la Biblia dice que somos cartas abiertas, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Hay alguien que yo conozco, un tremendo predicador, que me enseñó que el que no está convertido tiene 3 evangelios. ¿Cómo va a ser? Yo solamente conozco el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, ellos tienen 3. Tienen el Antiguo Testamento, usted conoce los libros, hasta Malaquías, usted tiene el Nuevo Testamento de Mateo, Apocalipsis, pero tienen un tercer testamento. Y el tercer testamento es usted y yo, que somos cartas abiertas y que ellos ven en nosotros un testimonio que también les enseña. El país está en la quilla, no en la quilla, debo decir, perdón. Simplemente en la expectativa de lo que va a pasar en Marte con esta carta. Y es impresionante, hermano, porque han paralizado el país. Básicamente de lo único que se habla en los medios es de la carta, de lo que va a pasar y todas estas cosas. Y yo quiero hablar de cartas en esta mañana.
Yo quiero decirte en esta hora que tu carga termina cuando comienza el sacrificio continuo. Ahora váyase al libro de Segunda Reyes, ¿verdad? Y en Segunda Reyes usted va a ver un ejemplo de una carta, algo que ocurre, algo que ocurrió. Yo voy a leer varios versos, por lo menos, pues van a ser unos cuantos versos, van a ser 14 versos. Así que tenga paciencia a su pastor en esta mañana. Amén. Y se habla del rey Ezequías. El rey Ezequías era un rey de Israel, un rey que hacía las cosas bien. De hecho, si usted mira un poco hacia atrás, usted va a ver que Ezequías hacía todas las cosas conforme a Dios. Que él había, ¿verdad?, hecho las cosas bien, había destruido los altares falsos y que de alguna forma había levantado la presencia de Dios y Dios lo favorecía por lo que haría. Pero tenía enemigos. Diga conmigo, enemigos. Diga conmigo, enemigos. Hermano, usted y yo tenemos enemigos también. Ezequías tenía enemigos. Y de repente se juntan unos enemigos contra él. En ese tiempo eran ejércitos, eran como 128,000 contra el pueblo de Israel, que eran algunos 30,000. Así que usted puede ver la problemática que había. Y venían a matarlo, diga conmigo, a matarlo. Bueno, y cuando el rey Ezequías oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Segunda Reyes 19:1, y entró en la casa de Jehová. Dice, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio, porque eran costumbres de estos hombres ponerse cilicio encima, ¿verdad? Y rasgar sus vestidos cuando tenían un problema, cuando se entendía que estaban desesperados. Pero él entra a la casa de Jehová. ¿Cuándo fue la última vez que usted, por tener un problema, se rasgó los vestidos para declarar, ¿verdad?, que estaba desesperado y vino a la casa de Jehová? Este hombre fue a la casa de Jehová y envió a Eliaquim, mayordomo, a Sena, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este es día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de caer y la que da luz, es decir, Israel, no tiene fuerzas. Quizás oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsaces, que básicamente era el que estaba hablándole cosas violentas y negativas contra el pueblo de Dios y contra Dios, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Le está diciendo, haz oración por mí. Esta gente vino a hablar mal de Dios, vino a hablar mal de su pueblo y nos quieren matar. Un predicamento bien difícil, ¿verdad que sí? Bien complicado. Y dice la palabra de Dios, y vinieron los siervos del rey Ezequías a buscar al profeta Isaías. Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová. Diga conmigo, así ha dicho Jehová. No temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí pondré yo en él un espíritu y oirá rumor, volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Porque el Dios que tú y yo le servimos siempre está pendiente de tu circunstancia y del enemigo que venga contra ti. ¿Cuántos lo reciben en esta mañana? He aquí pondré yo un espíritu. Y regresando a Rabsaces, halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y oyó decir que Tirraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces él volvió y envió embajadores a Ezequías, diciendo: volvieron a enviarle embajadores al rey Ezequías. Así diréis a Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir: Jerusalén no será entregada en manos del rey de Asiria. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y tú te crees que tú vas a escapar? ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Recep y los hijos de Edén que estaban en Telazar. A toda esta gente le tumbamos el cuello. Eso lo añadí yo. ¿Dónde está el rey de Amat, el rey de Arfat y el rey de la ciudad de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Y tomó Ezequías, y vea lo que dice el verso 14 del capítulo 19 de Segunda Reyes. Y repita conmigo: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová
y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo: Jehová, Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos. Mira y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y su tierra, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová Dios nuestro, sálvanos, te ruego. Esta es tu palabra, Señor. Tu palabra no regresa vacía. Gracias por concedernos tu palabra, Señor, oh Dios. Y facilita, Señor, que tú hagas, Señor, milagros y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Después Dios dice, imagine la escena. Imagínese esta escena. Tenemos que meternos en la Biblia con una película, con una escena. Ezequías, un rey, recibe una carta, pero no cualquier carta. No. ¿Cuántos han recibido una carta con una mala noticia alguna vez? Yo quiero ver las manos en esta mañana. ¿Cuántos han recibido una carta con una mala noticia? No, levanten, hermano. Aleluya. Mire, no es una carta cualquiera, es una amenaza directa. Una amenaza directa a la vida de este hombre y de su país. Y esa carta le dicen: tu Dios no te va a liberar. Tu Dios no te va a liberar. ¿Usted cree que ese Dios que predica en Fuente de Agua Viva te va a liberar? No. Si esto es más grande que eso. ¿A cuántos le han dicho o le han tratado de hacer entender algo como eso? Y hermano, a eso nos sujetamos muchas veces, a escuchar esas palabras. Y eso le estaba pasando a Ezequías. No es solo política, es un ataque a la fe. Un ataque a la fe. Un ataque fuerte, directo. Ese Dios no te va a librar. Como muchas veces hablamos por ahí y queremos poner lo que dice la palabra de Dios ante una circunstancia económica, de salud, de paz, de relaciones, y pareciera, hermano querido, que es despreciada. Y están haciendo lo mismo que hicieron el rey de Asiria contra Ezequías. Tu Dios no te va a librar. Tu Dios no te va a librar. Y yo quiero tocar esa nota neurálgica en nuestro corazón. Cuando a veces se nos hace entender aún nuestros propios pensamientos, mi Dios no tiene el poder para librar. Y aquí está Ezequías. Aquí está la atención. Todos recibimos cartas. Todos recibimos cartas, algunas de médicos que dicen que hay problemas, otras de económica que dice que usted tiene una deuda que usted no imagina cómo pagar, otra que habla de una relación rota, otra de que se transpira detrás de eso odio, otra que te dicen cosas que tú no te esperas y te sacaron la alfombra debajo de los pies. ¿A cuántos le ha pasado eso? Aparte del pastor. Es importante que usted y yo reconozcamos esos problemas. Reconozcamos esas situaciones. Y dejemos de vivir en este mundo donde me da vergüenza admitir que me pasó eso. Porque en la medida que usted se mantenga ahí, seguirá viviendo ahí y seguirá siendo esa persona que no va a sacar los pies del plato, que no va a resolver ese problema. Ezequías no tenía problema, él tiró para adelante. Todos recibimos cartas de noticias médicas, problemas financieros, conflictos familiares, pensamientos que susurran, esto no se va a resolver. O cartas de 15 páginas con 72 acusaciones como la que estamos viendo que fueron escritas. Y ante lo cual el país se paraliza. Ese es el poder de una carta. Ese es el poder del mensaje que está en una carta. Y yo quiero hablar de eso en esta mañana. Porque el problema no es la carta, es lo que hacemos con la carta. El problema no es la carta, es lo que hacemos con la carta. El problema, hermano querido, no era que la iglesia estaba fea, que estaba sucia, que no había que pintarla.
era que había que conseguir la pintura, la máquina y la gente que nos ayudara a arreglarla. Óigame bien, pero esa carta recibió gente y fue pintada. Denle un aplauso a Dios por eso, hermano. Denle un aplauso a Dios por eso, hermano, porque a veces la carta la tenemos en la cara, hermano. Oiga bien, ¿qué yo voy a hacer con la carta? Hace poco, el año pasado, me escribieron una carta. Una persona que amamos mucho. Y nos desilusionó lo que estábamos viendo en la carta y nos afectó personalmente. Pero tuvimos que actuar al respecto. ¿Qué voy a hacer con la carta? La mayoría responde a la carta. Y responde tirando para atrás. Eso es en otro lado, eso no es aquí, ¿verdad que sí? Responde tirando para atrás. No, porque si me lo dijo, yo lo voy a decir mal. Le voy a decir hasta del mal que va a vivir. No voy a decir morir. No voy a decir eso. No, porque usted sabe, entonces usted tira para atrás. Y usted sabe lo que pasa con eso. A veces usted contesta una carta peor y dos males hacen un mal peor. Se multiplica la cosa. La Biblia dice en el libro de los Proverbios que la blanda respuesta quita la ira. Dios nos enseña. Dios nos dirige. Dios nos dice lo que tienes que hacer. Sed como yo, manso y humilde de corazón. Y así hallaréis descanso para vuestras almas, hermano. Diga conmigo, alma. Una vez a mí, yo recibí, ¿verdad?, una noticia en una cuasi carta donde había gente hablando mal de mí en la iglesia y diciendo unas cosas que no tenía, que no eran verdad. Y lo estaba diciendo en unos entornos bien altos. Y nos ocupó muchísimo eso. Y pedimos consejo a nuestro pastor. Fuimos a la casa de Dios. Y me dijeron, ahora usted va a saber lo que es ser pastor. Y nos fuimos a orar. Y lo único que yo escuchaba de Dios, lo único, Carlito, que yo escuchaba de Dios era, sed como yo, manso y humilde de corazón. Y así hallaréis descanso para mi mente, para mi alma. En efecto, eso fue lo que hicimos. Como dice la pastora Ivonne, mi insigne y hermosa esposa, calladito te ves más bonito. ¿Qué tú estás diciendo que eso es así? Tú estabas ayer. La realidad, hermano, es que es cierto. Y tuve una victoria concedida por Dios porque adoptamos ese tipo de respuesta. La realidad es que Ezequías, a veces recibimos cartas donde discutimos la carta con otra persona. Entonces empezamos a hablar con quien no tenemos que hablar. Porque usted no puede estar pidiendo consejo a alguien que no ha vencido esa circunstancia que usted está buscando vencer. Y a veces discutimos la carta donde no es, o lo miramos de forma incorrecta y nos olvidamos de lo que Dios dice. A veces nos angustiamos y nos deprimimos por la carta. Y esta carta de que estamos hablando de las 15 páginas tiene a un país completo sentado en la silla a ver qué va a pasar el martes. Y hoy, ¿sabe lo que pasa? ¿Verdad? Se paraliza el país por 2 días, porque todo se está esperando eso. Escucha bien. Pero Ezequías hizo algo diferente con aquella carta. El verso 14 dice, tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y las extendió Ezequías delante de Jehová. Y ahí eso está preñado de significado. Él tomó la carta. En otras palabras, no se trata de como el avestruz meter la cabeza debajo de la tierra. No, vamos a tomar la carta y vamos a leer la carta. Yo la tomo, yo la reconozco. Es algo real. Porque a veces nos escondemos de lo que está pasando y decimos, eso no es nada, eso no es importante. No. Hay que mirar las cosas de frente. Hay que mirar, ahí está la carta, un rollo posiblemente como este. Fue lo que le entregaron a él. Y dice la Biblia que leyó la carta. La leyó después que porque no fue una solamente, fueron varias cartas. El rollo era grande. Las leyó completamente. Las digirió completamente, recibió lo que decía ahí
Y no ignoró lo que estaba pasando. Muchas veces no atendemos la carta y eso es un acto de cobardía, hermano. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Dónde está la gente con ese espíritu de amor, poder y dominio propio en esta mañana? ¿Dónde está esta gente linda de Dios? Y dice la Biblia que subió a la casa de Dios. Subió, diga conmigo, subió. Eso nada más, hermano, es motivo de una predicación completa. Recibiste una mala noticia. La leíste y la consumiste y subiste. Subió. Y yo le estoy hablando a un pueblo esta mañana que sube a buscar en el trono de la gracia cada cosa que necesitemos, no importa la carta que se nos está escribiendo en nuestra vida. ¿Cuántos lo creen? Subir. Como subía Jesús. Dice la Biblia que Él subió al monte a orar como solía. Subió al monte a orar como solía. Usted subió hoy aquí a Luquillo, a este lugar a recibir palabra. Subimos al trono de la gracia. Subimos en adoración. Subimos. ¿Dónde está la gente que decide subir hacia Dios en sus circunstancias más difíciles? ¿Sabe? Extendió delante de Dios las cartas. Las extendió delante de Dios. ¿Delante de quién estás extendiendo tú las malas noticias que recibes? ¿Delante de quién yo extiendo esas cosas? Un día yo me encontraba en mi lugar secreto orando. Y era uno de esos días donde uno se levanta y no le huelen ni las azucenas. Y empieza la cosa como que a quejarse. Sí, porque eso es bien seductor, como que usted como que le da poco quejarse. Como que es verdad, como que... Y entonces mientras más se queja, pues más le da. Pero algo me dijo, no. Yo vine aquí a estar delante de Dios. ¿Qué yo voy a traer delante de Dios? Imagínese usted que usted recibe una visita en su casa y la persona que llega a su casa se sienta en la sala y cuando usted le va a dar un café lo único que está haciendo es quejándose de aquello y quejándose de lo otro y quejándose de lo de aquel y que el café está frío y que si está soso y que si porque aquello y se quejando. Hermano, ¿qué va usted a pensar de esa persona? Mire, se defiende la paciencia cualquiera, como dice mi querido pastor Luqui. Y hermano, yo decía, no, yo voy a venir delante de Dios dándole gracias. Le voy a dar gracias porque puedo respirar. Le voy a dar gracias porque puedo postrarme ante Él. Le voy a dar gracias por las nubes, por los pájaros, por los ojos de mis nietos, por la sonrisa, por la palabra de Dios, por lo que hizo Él en la cruz del Calvario, porque resucitó el tercer día, porque me ha traído a un lugar a predicar una palabra, porque puedo decir, soy hijo de Dios, soy hijo de un rey, soy hijo de Dios, soy Dios, el Dios que yo le sirvo está conmigo, está con mi esposa, con mis hijos. Oh, yo le creo a Él. Oh, yo vengo delante de Él, delante de Él. ¿Qué traemos delante de Él? Ezequías trajo las cartas y las extendió. Ezequías convirtió su problema en un acto sacerdotal. Convirtió su problema en un acto sacerdotal. Lo que para uno podía haber sido, déjame ver, ¿cuántos soldados tengo? ¿Cuántas bombas puedo tirar? ¿Cuántos reyes puedo llamar para que me ayuden contra esta cosa? ¿Cuántas cosas físicas puedo hacer? Y te dice, pastor, ¿y eso es malo? No, hermano, eso no es malo, pero yo no puedo poner mi confianza en eso. Yo tengo que subir al Rey de Reyes, el Señor de Señores. Yo tengo que subir a aquel que me creó, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Yo tengo que actuar conforme a lo que digo que creo, conforme a mi fe. Ezequías subió
a la casa de Dios. Y le llevó cartas y le dijo, ellos quieren afectarte a ti, te están faltando el respeto, tú que eres poderoso, tú que eres eterno, tú que eres maravilloso, tú que eres nuestro Dios. Esta gente está diciendo esto de ti, esta gente está diciendo, y tal vez de tu familia están diciendo cosas, o de tu matrimonio están diciendo cosas, o de tu iglesia están diciendo cosas, o de tu pastor están diciendo cosas. ¿Qué vamos a hacer con eso? Ezequiel lo convirtió en un ejercicio sacerdotal. Ezequiel lo trajo a la casa de Dios. Y por eso es importante que usted esté aquí en esta mañana. Porque de alguna forma todos hemos traído una carta. Y todos estamos aquí, lo hacemos para traerlo al trono de la gracia. A usted se le dio una carta ahorita. Se le repartió una carta. No la bote, porque eso se va a convertir en un ejercicio espiritual ya mismo. Y aquí es donde entra, hermano querido, el concepto de sacrificio continuo. Ezequiel conocía el Corban Tamid, conocía el sacrificio continuo, de que nos habla el libro de Números. Capítulo 28. Verso 3 dice, y esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año, cada día en holocausto continuo. 1 cordero ofrecerás por la mañana, otro cordero ofrecerás por la caída de la tarde. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato y ofrenda encendida a Jehová. Ezequías conocía el poder de aquel holocausto continuo que era para enderezar, para justificar la relación del hombre con Dios. Un Dios poderoso, misericordioso y eterno, que quiere actuar en favor de aquel que le adora. ¿Sabe? La Biblia es un libro de redención. Esto no es un libro de historia. Esto no es un libro de cosmogonía. Esto no es un libro de poesía. Es un libro de redención. Y si usted le quita la redención a este libro, se convierte en nada, solamente cartas. Un libro que habla de la historia de un padre que creó unos hijos y a su imagen y semejanza, y cuyos hijos no supieron mantener aquello para lo cual habían sido creados y fueron expulsados de un Edén. Pero antes de irse, Dios mató un animalito y derramó una sangre para vestirlos a ellos. Y todavía Dios celebramos que murió para con su sangre limpiarnos a nosotros. Ezequías conocía el poder de eso. Conocía el poder de eso. Y él convirtió su problema en un acto sacerdotal. Y muchas veces recibimos cartas. Ponme la otra, por favor. Cartas de diagnósticos médicos, problemas financieros, conflictos familiares, pensamientos de derrota. Pero no es la carta, es lo que hacemos con ella. Ezequías la llevó al trono de la gracia. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿has traído una carta al trono de la gracia? Tú que nos estás viendo allí, has traído una carta. ¿Dónde la estás llevando? ¿Cuál de estas cosas será? No sé. Pero ciertamente, probablemente por ahí va la carta que recibiste. Bendito Dios. Si quieres, por favor, ponme la otra diapositiva. Y Ezequías convirtió su carga en un sacrificio continuo. Lo llevó a ese lugar, El sacrificio continuo se hacía por la mañana y por la tarde, nunca se detenía y representaba una relación constante con Dios. No solo oró, se alineó con el principio de sacrificio continuo a Dios. Y nosotros vamos de camino a la Semana Mayor, donde precisamente lo que estamos haciendo es conectarnos con el mayor sacrificio que se hizo de un Dios todopoderoso que se encarnó y en aquella cruz del medio entregó su corazón
en un sacrificio continuo. Jesús fue clavado en la cruz a la hora del sacrificio de la mañana y entregó su vida a la hora del sacrificio de la tarde. Mi pregunta en esta mañana, camino a ese sacrificio, camino a ese Corbán Tamid, ¿cuáles son las cartas que le traemos a Dios? El país está ensimismado en unas cartas que no dejan de ser importantes, que tienen que ser contestadas. Pero yo me pregunto si esta iglesia le podemos traer en esta mañana aún esa carta al trono de la gracia para interceder por nuestro querido Puerto Rico, para interceder por la isla del Cordero, para que la gente vea y sepa que habemos personas que traemos las cartas al trono de la gracia. ¿Sabe? Es una forma distinta de ver las cosas. Pero el Dios que tú y yo le servimos exige de nosotros que tengamos la visión necesaria como la tuvo Ezequías en ese momento. Alineémonos con el principio del sacrificio continuo, que es un principio profundo. El sacrificio continuo de Dios no elimina los problemas. No los elimina. Tenemos situaciones financieras, médicas, por la naturaleza. Tenemos situaciones de relaciones porque somos distintos. Somos temperamentos. Hay muchas cosas que nos dividen, pero también hay cosas hermosas que nos unen. No va a quitar los problemas. En el mundo tenemos aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo, dice Jesús. No elimina los problemas, pero define dónde debemos colocarlos. Define dónde yo debo llevar ese problema. Dónde yo debo traerlo. Pastor, eso quiere decir que si usted tiene problemas en la vista, no va a ir al oftalmólogo. No, hermano. Escuche bien, Dios dice claramente en su palabra, yo soy Jehová su sanador, que le he dado sanidad y le he dado medicina. Y claro que vamos a tener la sabiduría y vamos a ir a buscar esa sabiduría, esa medicina también. Pero yo no me puedo olvidar que mi primera fuente es subir a ese trono de la gracia. El sacrificio continuo a Dios no elimina los problemas, define dónde los colocas. Las cartas no debemos cargarlas. Cargar una carta es asegurarse una depresión. Un miedo no bien manejado es una angustia continua te lleva a una depresión. No cargues la carta. Ezequías no cargó la carta, la llevó al trono de la gracia, la llevó y la extendió delante de Dios. ¿Sabes? No debemos pelear con la carta. Pastor, pero mira lo que me dijeron. Mira que cómo se atreve a escribir eso. ¿Y qué pasó? Y entonces usted mete una pelea contra la carta. No pelee con la carta. Es un pedazo de papel con una tinta escrita. No pelee con la carta. Vamos a extendérsela a Dios. Vamos a llevársela a Dios. Venga aquí a la iglesia. Traiga la carta, póngala en el altar. Oraremos con usted. Pongámonos de acuerdo. Extendámonos hacia Dios. ¿Sabe? No podemos deprimirnos por la carta. No se deprima por la carta. Mire, la depresión es algo que surge en el pasado. Lo que me pasó, mira lo que me pasó. ¡Ay, bendito! Ahora voy a estar mal. Y la ansiedad vive en el futuro. Lo que me va a pasar en el presente. Haga lo que hizo Ezequías. Vamos a extenderle la carta a Dios. ¿Sabe? Lo que tenemos que hacer es colocarla en el altar. Somos el pueblo del altar de Dios. Estos no son cuentos de camino, son verdades de Dios Todopoderoso. Hay una diferencia espiritual poderosa. Ponme la próxima, por favor, de lo que ocurrió. Lo que tú no pones en el altar, te lo vas a llevar en el alma, en la mente. Un hombre natural se lleva la carga. El hombre del sacrificio continuo, que cree en el sacrificio de Jesús, presenta la carga. Un hombre
natural, un hombre que no confía en Dios, simplemente reacciona y tira para atrás o hace cosas. Pero el hombre que cree en el sacrificio continuo a Dios, confía. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino la ley de Jehová está su delicia, y en su palabra medita de día y de noche, y todo lo que hace prosperará. Un hombre natural que no presenta la carta ante Dios se desgasta. Y usted ve gente desgastado y desgastado y desgastado. Cuando lo que podemos descansar en el Señor. Aquel que esté cansado y cargado, venga a mí, que yo lo haré descansar. Porque mi carga es ligera y mi yugo es liviano. Hermano querido, lo que no pones en el altar te lo vas a llevar en el alma. Te lo vas a llevar en el alma. Usted tiene una carta para escribir todas esas cartas que le han ocurrido en su vida o que aún todavía le están pasando. Y si quiere guardar una copia de la carta esa que recibió, métala en el sobre también y diga, estas son mis cargas. Séllela y la vamos a traer al trono de la gracia para el día del Viernes Santo. Y eso es una asignación que Dios me dijo, dile al pueblo que yo quiero que hagan esto. Puede estar seguro que la pastora y yo vamos a hacer las nuestras. El movimiento de Ezequías. Ezequías tuvo un viaje. Lo primero que pasó fue su llamado. El llamado fue la crisis. Y la crisis fue la carta. La crisis fue la carta. El viaje comienza cuando viene la crisis a veces. En la carta. Pero tuvo que hacer una decisión. Porque a todo llamado tengo que decidir. Y él decidió subir al templo. El acto clave fue que extendió la carta a Dios. Lo llamaron con el problema de la carta. Él decidió ir al templo y entregar la carta. Extender la carta. El próximo acto fue en entrega. Reconoce a Dios como soberano, como el que podía hacer algo con aquella carta. Y la respuesta divina es que Dios peleó la batalla y los venció. 128,000 enemigos fueron derrotados, entre ellos mismos. Y aquel rey, Sennacherib, huyó a su casa y adorando a su propio Dios, los propios hijos de él lo mataron. Porque hay de aquel que levante su mano contra un hijo de Dios que ha creído. ¿Sabe? Un resultado sobrenatural. Sin guerra, sin estrategia humana, sin esfuerzo carnal. Dios destruyó al enemigo en una noche. Y yo sé que usted va a seguir leyendo Segunda Reyes capítulo 19. Todo porque Ezequías decidió no pelear las peleas del hombre, sino pelear las guerras de Dios. Pelear las guerras de Dios. Como hizo Abigail cuando recibió la noticia que aquellos 400 hombres de David venían a matar a Nabal, su esposo, por lo que él había hecho. Ella se detuvo y le dijo y le dio bendición a David y le dio panes y le dio cosas para que él fuera bendecido y alimentado. Y le dijo a David, no pelees las guerras del hombre, porque tu casa no será establecida si decides pelear las guerras del hombre. Mi Señor David peleará las guerras de Dios. Yo he venido a decirle a un pueblo, peleemos las guerras de Dios, llevemos las cartas al trono de la gracia, extendámoslas ante Dios y veremos la victoria manifestarse en nuestra vida por la fe en ese Cristo de la gloria. ¿Cuántos lo creen en esta mañana maravillosa? Yo he venido a hablarte directo en esta hora.
Hay gente hoy que vino con cartas en el corazón. Cartas que no han leído en voz alta. Pero que te quitan el sueño. Y yo sé que le estoy hablando a alguien que nos está viendo, que hay algo que no te deja dormir. Escribe esa carta. Extiéndela. Y si quiero que oremos por ella, te puedes comunicar con nosotros a través de las redes sociales y vamos a contestar y vamos a traerle a este altar y vamos a orar contigo y por ti en esta hora. En el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿dónde tienes tu carta? Todos tenemos una carta. Si pretendemos seguir adelante, si pretendemos ser pujantes en nuestra vida, aspirar a lo mejor, caminar hacia adelante, ¿dónde está la carta? Tal vez la carta tiene que ver con tu esposa, tiene que ver con la salud, tiene que ver con muchas cosas. Hoy es día de traer carta, de traerla al trono de la gracia. ¿Tu carta está en tu mente? ¿Tu carta está en tu ansiedad? ¿O en tus conversaciones? ¿O en tus peleas con tu esposa? ¿Por qué no la traes al altar? El altar de Dios. En el altar de Dios. En el altar de Dios. El cielo está escondido. Hoy Dios no te está pidiendo que entiendas tu carta. No tenemos que entender la carta. Lo que tenemos que es extenderla a Él. Yo no tengo que extender pastor, es que yo no me esperaba esto. Eso que dice ahí, yo no sé qué hacer. ¿Cómo voy a trabajar con esto, pastor? Es que imagínese usted, yo que soy tan bueno. Yo no te pido que la entienda. Te pido que la traigamos al altar. Y que digamos, Señor, esto no lo puedo resolver. Existe tal cosa, hermano. Es correcto, es justo. Creo que hay otra diapositiva, por favor. Entrega la carta en el altar. Todos y cada uno de ustedes tienen una carta en la mano. Estoy seguro que podemos conseguir un bolígrafo. Es tiempo de escribir cartas. Es tiempo de sincerarnos con el Señor. Es tiempo de decir, esto está mal. Esto está mal, Señor. Aquí pasa algo. Hay dolor. Esto no está bien. Y tal vez tú no sabes qué es. Ponga lo que sea, pero ponga algo. Ponga algo. Tráigale la carta a Dios. Es un momento bien privado. Hágalo bien privado. Escríbele una carta a Dios. Y escríbalo a esposo aparte y a esposa aparte. Y si juntos quieren escribir una, la pueden hacer también. Pero es tiempo de escribirle a Dios. Y aquí a Semana Santa, a la Semana Mayor, Dios está mirando la carta. Usted puede estar seguro que le puede poner todo el sello, porque la pastora le compró unas cartas que tienen un sello que eso no lo rompe nadie. Pero el Dios que tú y yo le servimos va a estar viendo esa carta. Un momento privado, un momento íntimo. Yo no lo puedo resolver, Señor, pero sí lo puedo presentar. Yo sí lo puedo presentar. Mire, se ha presentado. Yo sí lo puedo presentar. Yo sí puedo venir al trono de la gracia. Pastor, es esto. Pastor, es esto. Vamos aquí. Y tampoco me lo tiene que decir. No, hermano, eso es entre usted y Dios. ¿Sabe? El que vive en el sacrificio continuo de Dios no vive reaccionando, vive entregando. No cargue ese gorila de 800 libras en las espaldas. No cargue eso. No pase ese Jordán solo. No pases el Jordán solo. No pases ese Jordán solo.
Dios te está diciendo, tráeme tu carta. Preséntamela en el altar. Aleluya. ¿Sabe? Porque cuando el altar está encendido, Dios pelea lo que tú sueltas. Y ese altar está encendido. Está encendido con el fuego del amor de Dios. Con el fuego del Espíritu Santo. Que va a quemar toda carga que le traigamos a ese rey. Porque Jesús es el cumplimiento de ese sacrificio continuo. Él es el acceso permanente. Él es el altar vivo. Y yo quiero que usted se ponga de pie en esta hora, que ya nos vamos a ir. Continúa esa alabanza hermosa. Y todo el que se la sepa puede empezar a cantarla. Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. El fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Porque el fuego del Señor en mi corazón está. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Continúe cantando, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Cristo en mí es el sacrificio continuo. Pero yo en Cristo es donde dejo la carta. Repítalo conmigo en esta mañana. Cristo en mí es el sacrificio continuo. Pero yo en Cristo es donde dejo la carta. Yo le voy a pedir a usted que escriba esas cargas. Esas cartas las que he escrito. Que lo saque de lo profundo. Lo saque de lo profundo. Escríbale a Dios. Y traiga la carta. Él se llama Jesús. Y está ahora mismo intercediendo por ti y por mí ante el Padre. Tiene hoyos en sus manos, en sus pies y en su costado. Y es el autor de nuestra salvación. Y este es su altar. Un lugar santo, para que juntos podamos venir nosotros a hacer lo que hizo Ezequías, a traer esa carta. Que no haga lo que está pasando en Puerto Rico, que una carta tiene las cosas paralizadas. Porque el pueblo de Dios nadie lo podrá apagar. Nadie lo podrá paralizar. Porque el fuego del Señor en nuestro corazón está. Porque el altar de Dios está encendido el fuego. Porque en este lugar le creemos al Rey Todopoderoso, cuya palabra no regresa vacía, porque Él es fuego consumidor. En esta mañana te pido que escribas esas cosas.
y vamos a traerlos juntos y vamos a clavarlos a la cruz. Me decían, pastor, pero si seguimos clavando la cruz, se nos va a gastar la cruz. Pero hermano, yo quiero que sea en la cruz, porque la cruz de mi Cristo nadie la puede romper, nadie la puede vencer, nadie la puede acabar. La cruz del Cristo de la gloria, nadie la puede terminar. En esta hora yo te pido que traigamos hasta esas cargas, porque Él murió y mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Hay milagros y prodigios que Dios quiere hacer en esta hora, pero solo para aquel que quiera traerle sus cartas. En el altar de Dios, cante conmigo. En el altar de Dios, el fuego está encendido. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Padre, gracias en esta mañana por tu presencia, por tu palabra. Se ha predicado tu palabra, Señor. Hemos traído tus diezmos, nuestras ofrendas. Hemos, Señor, orado los unos por los otros. Hemos creído, Señor, que tu gracia, tu poder y tu divina presencia se manifiestan en esta hora. Y el Espíritu de Dios está aquí para sanar en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Padre, que cada persona que tiene cualquier mal ahora mismo es sano en el nombre de Jesús, Señor. Padre, que traemos esa carta de esa carga, Dios, y la clavamos en tu cruz creyendo, Padre, que de la misma forma, oh Dios, que tú sanaste a tu pueblo, lo sigues haciendo, Dios. Padre, gracias porque ahora mismo presentamos ante ti, oh Dios, esa carta que ha sido corrida en el gobierno, Señor, que pretende paralizar al gobierno. Te traemos esa carta de las 15 páginas ante tu trono de la gracia y te pedimos gracia y misericordia para este pueblo de Puerto Rico, Señor. Padre, para que tú, Dios, bendigas a cada persona que está en poder, en eminencia. Tu palabra dice que es bueno y agradable, oh Dios, presentarnos, que oremos por cada uno de ellos en el nombre de Jesús, para que podamos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y por eso este pueblo, desde el barrio Juan Martín abajo de Luquillo, la iglesia Fuente de Agua Viva, te presentamos toda carta que sea traída en contra de tu pueblo, Señor. Y declaramos que como cosa que no es, oh Padre, que tu gracia y tu poder prevalece sobre cada una de esas cosas negativas que haya sido dicha por tu pueblo y por toda esta nación puertorriqueña, Señor. Creemos por fe, Dios, un avivamiento poderoso, que tu Espíritu Santo fluye sobre toda carne, en el nombre poderoso de Jesús. Y después Dios dice: gracias por acompañarnos en esta palabra. Oramos para que este mensaje haya bendecido tu vida, fortalecido tu fe y acercado tu corazón más a Dios. Si necesitas oración, puedes contactarnos directamente a través de Facebook e Instagram, FAV Luquillo. Y si hoy deseas recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, escríbenos. Queremos orar contigo y acompañarte en este hermoso paso de fe.